Continuamos adelante aquí en la sintonía de Onda Cero. Seguro que le echaban de menos. Yo también, no se piensen ustedes. Aunque, ya saben, estas cosas del trabajo, esta vida que llevamos, a veces nos dificulta la comunicación o por lo menos el poder estar con ustedes los minutos que sin duda se merecen. Así es que nosotros hoy queríamos cumplir con nuestro cometido, el de hablar con Pachi Rocha del Cura, que está con nosotros ya al otro lado del teléfono. Pachi, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya también, se nos habían olvidado las voces mutuas, ¿no? ¿O qué? Hablar, bueno, esto no puede ser, no puede ser. Bueno, pues va a poder ser porque vamos a tener los próximos minutos para hablar y encima, fíjate, de un tema que yo creo que viene ni al pelo, ¿no? Como diríamos coloquialmente hablando. Vamos a hablar de la exigencia. Hemos hablado estas 2 semanas, igual, ¿no? Y por esto hemos dejado de hablar, por la exigencia, ¿no? ¿O qué? Exactamente. Igual, ¿no? Las exigencias muchas veces, ¿no? Nos dificultan quizás algunas cosas. Pues bueno, sí. ¿qué debemos entender de todas maneras, Pachi, por exigencia como tal? Bueno, hay una frase que se suele decir, ¿no? Que es esta de yo soy muy exigente conmigo mismo, ¿no? A mí me suena una frase que la gente suele decir habitualmente, o que incluso yo creo que digo para mí, y yo parto de la idea de que cuando somos exigentes con nosotros es que somos exigentes con los demás. Y además es que es una frase que decimos como una expresión de orgullo y satisfacción, como diciendo yo soy muy exigente, como algo, como dirán a los jóvenes, que mola, ¿no? Y además es que creemos que siendo exigentes, pues eso nos lleva como hacia el camino de la perfección o de la excelencia. Entonces nos planteamos este esfuerzo continuo porque de esa manera creemos que buscamos un ideal de perfección. También yo creo que es algo educacional y social, ¿no? Dicen los gallegos una frase que es que vivimos muy exigidos, que a mí me hace mucha gracia la frase, ¿no? Y es verdad que recibimos muchos inputs desde fuera. Yo siempre pongo el ejemplo del suplemento del fin de semana de los periódicos, ¿no? Que tú compras un suplemento y te viene un montón de tienes que, deberías, ¿no? Pues tienes que ser alguien que lee, alguien que viaja, buena esposa o buen marido, buen amante, estar en forma. Entonces estamos rodeados de exigencias y creo que nos hemos subido a ese carro en la idea de que en la medida que cumplimos ese estándar de exigencia nos acercamos a un ideal de perfección que no sé hasta qué punto es un rasgo a alentar o es una tortura. Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Sí, porque esa autoexigencia muchas veces, nos lleva casi, como diríamos, por el camino de la amargura, ¿no? Sí, incluso a ciertas enfermedades, ¿no? O ciertas, lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Si te parece, explico un poco cómo funciona esto de la exigencia, para que lo podamos entender, ¿no? Digamos que hay como 2 partes en la exigencia. Hablo de dentro de una misma persona, hay una parte nuestra, en nuestro interior, que es el exigidor, ¿no? Que es el agente activo, digamos, ¿no? La parte que nos dice lo que tenemos que hacer, como lo que tenemos que hacer. Y está la parte exigida, que es la parte pasiva, ¿no? Habitualmente es el exigidor, esta parte nuestra, le hemos llamado exigidor, la que hace demandas a esta parte nuestra exigida, ¿no? Y siempre nos movemos en esta ambivalencia entre lo que yo me exijo ser y realmente lo que yo siento que quiero hacer, ¿no? Si nos preguntamos cualquiera lo que me estoy exigiendo y frente a eso lo que yo realmente quiero hacer, siempre hay una bastante distancia, bastante ambivalencia entre las exigencias y nuestros deseos reales, ¿no? Bueno, además el exigidor, esta parte de nuestro exigidor no es consciente de cómo trata al exigido, porque lo que está centrado es en la meta, ¿no? En la meta de conseguir, sin saber que durante ese camino, pues a veces esto tiene un coste muy alto, ¿no? Pues nos duele la espalda, o caemos enfermos, o vivimos muy estresados porque estamos sujetos a esa parte exigidora que no escucha nada los mensajes del exigido, porque el exigidor cree que la meta es legítima y que no tiene que consultar con la otra parte, ¿no? Esto es como el jinete del caballo, ¿no? El jinete quiere llegar a una cumbre o quiere llegar a un determinado lugar, pero no consulta al caballo si tiene hambre o si tiene sed, ¿no? Entonces, pues así es como funcionamos internamente con esto de la exigencia, que desde mi punto de vista, también por lo que veo en mi trabajo, ¿no? Pues es algo que va a más. Oye, Pachi, ¿qué tipo de creencias hay detrás de la exigencia? Pues mira, hay muchas frases que te voy a decir y seguramente te van a resonar. Mira, te digo algunas, a ver qué te parecen, ¿eh? Mira, querer es poder. Hay que ganar como sea. Lo lograremos cueste lo que cueste. O el fin justifica los medios. Todas estas frases parten de una creencia genérica que es que basta con desear algo intensamente o con fuerza
o basta con el voluntarismo para conseguirlo, ¿no? Y a veces es verdad que a corto plazo, pues esto nos lleva a superarnos, ¿no? El caballo del que hemos hablado antes, pues llega, ¿no? Pero claro, la satisfacción y el rendimiento, pues al final decae, ¿no? Porque a veces nos exigimos tanto que al final no sabemos lo que queremos, ¿no? A veces vivimos tanto en la exigencia que cuando yo trabajo con personas y que se están intentando bajar de ese caballo de la exigencia y les pregunto qué es lo que desean, a veces estamos tan exigidos con tantos inputs de exigencia que conectar con lo que realmente queremos a veces nos cuesta, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego está, digamos, esa otra parte, ¿no? La de exigir y proponer, ¿no? Sí, porque exigir, cuando tú exiges, pues al otro no le das la posibilidad de legítima respuesta, ¿no? También nos pasa con la gente externa. Cuando alguien te exige algo, no hay lugar al no. Mientras que la proposición, pues siempre hay el derecho a decir que no, ¿no? Y además el problema es que cuando nos sentimos tan exigidos, pues, y muchas veces no tenemos fuerza para decirnos que no, primero a nosotros mismos, ¿eh? Y cuando viene desde fuera con los demás, pues esto nos hace caer en el resentimiento, ¿no? Que el resentimiento es una emoción interesante, no porque sea buena sentirla, sino porque es una emoción de la que no se habla mucho, pero que realmente yo creo que todos tenemos bastante resentimiento cuando no podemos, digamos, satisfacer muchos deseos que tenemos y entonces nos quedamos ahí. Una especie de impotencia, por otra parte, ¿no? Bueno, el sentimiento se define como una ira hacia adentro. O sea, es que está la ira hacia afuera cuando nos enfadamos con alguien y lo manifestamos, y el resentimiento es ira no manifestada. Habitualmente nos quedamos en lo que se llaman las quejas improductivas, ¿no? Cuando tú estás resentido con alguien, pues me lo cuentas a mí, te lo cuentas a tus amigos, a terceras personas, buscas apoyos para decir, fíjate qué mal se portaste conmigo. Habitualmente caemos en bucles, repetimos mucho la queja, buscamos la descarga emocional, incluso a veces buscamos la venganza, pero es algo que queda dentro. El resentimiento es una conversación privada, que viene muy dada porque nos sentimos exigidos y como no creemos que no podemos o no vale de nada quejarnos, ¿no?, ante nosotros mismos o ante los demás, pues nos quedamos con esa especie de... Yo le llamo la emoción de la almohada, ¿no? Tú cuando estás en la cama a la noche estás dándole vueltas a algo con lo que estás cabreado y enfadado, a veces contigo mismo porque no eres capaz de hacer lo que quieres hacer y estás subido a la exigencia, o a veces con otras personas. Por eso para mí es la emoción de la almohada, porque en la cama tú sabes que es el lugar donde más vueltas le damos muchas veces a las cosas, ¿no? Más que nada porque es cuando más tiempo tenemos, ¿no? Sí, bueno, sabes que la noche... Para pensar. Pues, la noche me confunde, ¿no? Como dirían algunos. Sí, bueno, eso era en otro sentido, esa es otra confusión, esa confusión está bien. La confusión de la que hablamos nosotros, pues es otra que habitualmente, pues sabes que la noche es el peor momento para conversar, el peor momento para pensar, pues porque la noche tiene esa parte que nos hace ver todo, como hay menos luz, también lo vemos todo con menos luz. La parte oscura de la noche, en fin. Sí. Que tenemos que terminar, Pachi, me ha gustado mucho este tema, todo hay que decirlo, pero nada, la semana que viene seguimos, a lo mejor quizás con otro. Además del resentimiento y de la exigencia, a ver qué tal, ¿te parece? Eso es, de acuerdo, Pachi, bueno, que tengas buena semana, agur. Gracias, Ángeles, un besito, agur.